Muchas bendiciones una vez más, siervos de Dios. En esta hora vamos a estar hablando acerca de crecimiento, expansión, prosperidad, multiplicación, ¿verdad? Dios es experto en eso. Dios es experto de hacer milagros, de un pan, de 5 pescaditos. Dios es experto y el oponente es experto en dividir, en romper, en destruir. Pero vamos a estar hablando de multiplicación, expansión, que es lo que a Dios, ¿verdad?, le interesa en la vida de nosotros. Hay una orden que Dios dio en el libro de Génesis capítulo 1, verso 28, ¿verdad? Cuando Él creó el mundo, se lo dijo a Adán y también nos ha dejado este legado a nosotros, ¿verdad? Él dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Eso es lo que a Dios le agrada. Fructificad y multiplicaos. A que Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. La palabra fructificar significa multiplicación de frutos. El ser humano puede tener muchos frutos, pero eso no garantiza que sean buenos frutos. De por sí individualmente podemos ser con la palabra fructíferos, pero la palabra fructíferos conlleva un significado que es buen fruto, que es un fruto jugoso, que es un fruto delicioso, ¿verdad? Y tenemos que entender esto bien claro, ¿verdad? Lo que es fructificar y multiplicar. Dios quiere que ese buen fruto que usted tiene, que Dios le ha dado, puede ser dones, regalos espirituales, y ya después lo vamos a aplicar como almas, ¿verdad? Pero primeramente queremos hablar de lo que es el fruto de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nadie puede ir a sembrar semillas, a querer multiplicar algo, si uno no está expandido, si uno no está procesado. Tener frutos buenos, eso es un proceso que la vida te da golpes bajos, golpes, y Dios te disciplina. Dios te pasa por procesos para remover ese terreno de tu corazón, ¿verdad? El corazón de nosotros es duro, pero Dios lo quiere quebrantar para que la semilla de la sabiduría, de las experiencias de la vida, de lo que Dios nos da de lecciones de la palabra y cuantas cosas que Dios usa para que nosotros crezcamos y maduramos, pueda crecer. Porque hay gente que la experiencia, en vez de que los haga crecer, los hace más enanos, los hace más tercos, los hace más necios. Entonces nosotros tenemos que aprovechar la adversidad para que el terreno de nuestros corazones estén dispuestos, quebrantados, para que puedan recibir la buena semilla y pueda crecer el árbol y demos mucho fruto. Esa fue la orden que Dios le dio a Adán y Eva en Génesis 1. Fructificad y multiplicaos. Fructificad es una calidad de fruto, amados hermanos, no es cualquier fruto. Usted puede ver algún fruto por allí, por allá, y se mira bueno y delicioso, pero cuando usted lo abre está lleno de gusanos. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, hablando de nosotros mismos, como ya dijimos al principio, no podemos querer aplicar esta verdad en la congregación.
O, ¿verdad? Yo miré a una señora una vez, ¿verdad? Esto da pena, ¿verdad? Esto da pena porque yo no soy perfecta. Yo no soy perfecta. Pero es que cuando Dios te da ese discernimiento y tú ves, eso es triste, eso es triste. Eso es triste, triste, triste. Mire, hay frutos que son madurados a la fuerza. Y en la hora de la prueba, usted se va a dar cuenta si su madurez es con cianuro o su madurez es en el proceso de Dios. Mire, yo miré a esta señora, Dios me la mostró como un plátano. Usted ha visto esos plátanos, ¿verdad? Que son madurados como a la fuerza, que quedan como negros, una cosa. Yo por primera vez estoy hablando eso, ¿verdad? No se lo hablé a nadie, porque Dios me enseña cosas. Y no es porque yo quiero ver, ni porque yo le pregunto a Dios, ni nada de eso. Es porque Dios le da la regalada gana de enseñármela. Pero no es así de regalada gana, porque Dios lo que quiere es que uno ore, ¿verdad? Que tú ves ministerios prósperos, pero no son prósperos. Porque no tuvieron el proceso de la madurez, de la humillación, del quebranto, de someterse a Dios, de perdonar, de liberarse ellos mismos. Y es lamentable porque la iglesia en Nueva York, ¿verdad? Una vez se levantó el copastor que Dios nos había dicho que Él nos iba a ayudar mientras viajábamos y todo eso. Y cuando Dios me empezó a enseñar la división, que nadie sabía, nadie lo supo, nadie. Fueron meses de sufrimiento y dolor, porque Dios me decía, no todo lo que ves unido está junto, no todo lo que ves junto está en armonía, ¿verdad? Ya sabemos que la iglesia primitiva estaban juntos y en armonía. Y llegó el momento que yo no soporté, tuve que decírselo a mi esposo, tuve que decírselo a la iglesia, porque todo aparentaba que estaba bien, comíamos juntos y todo. Pero yo sé lo que el copastor me decía aparte, que nadie lo sabía. Y la iglesia estaba dormida, ¿verdad? Pero yo clamaba y oraba. Pero para llegar a este punto de lo que quiero explicar, del cristiano que no está maduro, el cristiano que no está madura mira el valle. Así como Lot, el sobrino de Abraham, miró el valle, se miraba bien lindo, ríos, pajaritos, una planada hermosa, un sol radiante, una hierba verde. Por eso uno tiene que vivir de rodillas y preguntarle a Dios qué es esto, porque el enemigo es astuto y te presenta cosas que no son y parece que fueran de Dios, porque se viste como ángel de luz. Mire, el hombre que estaba dividiendo la iglesia hizo lo que tuvo que hacer, porque Dios me dijo, no lo pares, que yo estoy en control. Porque yo quise parar eso, yo quise ayunar, orar, pero nada me salía. Y entonces, este hombre logró hacer lo que sus deseos carnales, ¿verdad? Querían hacer. Él dividió la iglesia y la otra persona de la que estoy hablando, ¿verdad? Que Dios me la mostró como un plátano negro, madurado a la fuerza, que no se miraba así en la realidad. Una sierva guerrera, misionera. También ella se fue con él. Esa líder grande de la iglesia se fue con él. No hay visión en el pueblo de Dios. Y Dios los quitó de esta tierra, a los dos de ellos. Rápido Dios los quitó, ¿verdad? Usted ya sabe con qué es lo que le quiero decir, con quitarlos, ¿verdad? No es fácil, pero ¿qué es lo que yo quiero decir con esto, amados? Esa experiencia me dio una gran enseñanza a mí.
que no todo lo que brilla es oro, que no todo lo que ves es de Dios, que no todo lo que ves crecido significa que está crecido. Son muchas las cosas que nosotros en este mundo físico tenemos que mejor vivir en el mundo espiritual, en el otro lado. Y eso solamente es en el acceso de la oración, de la intimidad con Dios, que Dios te enseña quién es quién. Y no estamos como detectives porque no nos interesa. Yo tengo mucho que hacer con mi vida, con mi familia, con las congregaciones. A mí no me interesa la vida de nadie, pero cuando Dios te presenta una vida es para que clames para que esa vida no se pierda. Uno hace lo que hace, pero todavía Dios viene y determina en su infinita voluntad de quitar y de remover gentes que están siendo estorbos, lamentablemente, ¿verdad? Ante el crecimiento de la iglesia. Dios muchas veces tiene que podar, porque eso es lo que dice San Juan capítulo 15. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Padre es el que labra. Pero allí ya está hablando que todo pámpano que no lleva fruto va a ser cortado. Otros van a ser podados, se le va a quitar las cositas, sucitos, hojas secas, raíces secas. Dios empieza a podar y a quitar para que haya crecimiento. De otra manera, no va a haber crecimiento. Dios tiene que limpiar la viña, quitar toda la mala hierba, todo lo que se introduce que no es de Él. Pero entonces, esa es la única manera. Y si nosotros no permitimos que Dios nos pode, si nosotros no permitimos que Dios nos quite las cositas que están en medio, que nos evitan estar caminando en paz y en santidad, entonces no hay crecimiento. Dios no quiere un cristiano enano, Dios no quiere un cristiano seco, un cristiano que se conforme con estar sentado en una banca. Dios quiere cristianos crecidos, ¿verdad? Entonces Dios lo que está buscando es un buen fruto en nuestras vidas. Y Efesios 4:13, ¿verdad? Nos habla a nosotros del crecimiento personal. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. No tanto que estemos pendientes si el hermano fulano creció, si la hermana creció, si la hermana es inmadura. De eso se trata de mí. Eso se trata de mi persona. Eso es lo que Dios está buscando en mi vida, un crecimiento personal. ¿Verdad? Cuando yo me empiece a capacitar a mí misma, a crecer, a madurar, a afirmarme, entonces yo puedo ayudar a otros. Yo puedo ayudar, mira, tenés esta hojita seca, yo la voy a cortar, pero si tú quieres, pídele al Señor que te la corte, porque hay cosas que duelen. Los crecimientos duelen porque Dios te quita y te despoja cosas que te gustan. Los crecimientos duelen porque cuando tú miras a un niño crecer, el hueso se va estirando para llegar a una altura. Y todo eso en el mundo espiritual del crecimiento, Dios estira, Dios expande, ¿verdad? Ya después vamos a leer lo que está en el libro de Isaías, donde está hablando de la expansión ya ministerial. Y como hemos dicho desde un principio, no puede haber expansión ministerial si tú no estás expandido, si tú no estás crecido, si tú no estás madurado, ¿verdad? Efesios capítulo 4, verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:12. Ese es el fin donde Dios nos quiere llevar, a la medida de Cristo, a la estatura de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leyendo las parábolas, leyendo su vida en el Nuevo Testamento, cómo Cristo caminaba, cómo Cristo hablaba, cómo Cristo respondía, cómo Cristo se humillaba, cómo era la vida de Cristo, cómo él respondía ante el diablo, que no se ponía dime qué te diré y que yo tengo poder. No, él le contestaba con la palabra.
Lucas capítulo 4, en el monte de la tentación, en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Y eso es algo que es una disciplina en la vida del cristiano, en tratar de dominar la carne con el poder del Espíritu Santo y entonces poder vivir en el Espíritu. Para contestar en el Espíritu no es fácil cuando te están ofendiendo. Pero lo más práctico es, aunque es fuerte, es contestar basado en la palabra de Dios. Cristo lo hizo en el desierto. Si alguien quiere venir a juzgar y condenar a un hermano, usted contesta, usted dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Mira, la palabra hace callar a los demás. Esto no es fácil, porque mi reacción y la reacción suya es defendernos, nuestro ego, nuestro yo. Pero vivir en el Espíritu hay que estar de rodillas, amados hermanos, día a día, ¿verdad? Porque para que podamos madurar y para que podamos crecer a una estatura espiritual copiado de Cristo, como Él le contestó a Pedro. No se puso a discutir, ya le había dicho que me vas a negar esta noche. Pedro se puso a discutir con él. Yo te voy a negar. No, Señor, no te voy a negar. Pero ¿cuál es la actitud de Cristo con Pedro cuando él sí lo negó? Cristo no gastaba discusiones. Cristo no se ponía a discutir con nadie. Y es algo que Dios nos pide para que maduramos, para que crezcamos. Cristo solo lo volteó a ver cuando cantó el gallo. Lo volteó a ver. Y una actitud de nosotros es más fuerte que una palabra. En psicología nosotros estudiamos más los movimientos de la persona. Nosotros observamos, ¿verdad? El lenguaje corporal habla más que miles de palabras. Y Cristo, eso es lo que él hacía. Él solamente usó su mirada. Le dijo a Pedro, con su mirada le dijo, yo te lo dije. Nosotros los seres humanos nos llenamos, te lo dije, mira, cabezón, yo sabía que... Entonces, las actitudes espirituales de nuestra conducta corporal pueden gritar más que miles de palabras que digamos. Y en Cristo miramos este modelo, cómo nosotros podemos crecer, cómo él no se podía a discutir con los fariseos, con los saduceos. Una vez lo llevaron a un monte alto para derribarlo de ahí, y tú crees que Cristo no sabía lo que ellos iban a hacer. ¿Tú no crees que uno mismo sabe cuando Dios le revela a uno quién está a tu lado y las intenciones que tiene? Y Dios todavía permite que estén allí como los Judas. Cristo siempre supo quién era Judas. Pero la actitud de Cristo es llevar a Judas hasta el último momento para que se arrepintiera. Nadie lo sabía. Los discípulos en la última cena estaban como confundidos cuando Cristo le dice, haz lo que tengas que hacer. Y pensaban que era que tenía que comprar algo, porque el que tenía la bolsa era ladrón, era tesorero. Cristo lo sabía desde el día que lo escogió. Pero Dios lo escogió para darle una oportunidad allí. Mira, no somos perfectos. Dios nos ha escogido, pero nos da oportunidades dentro del ministerio, ¿verdad? Y que Dios nos cuide de esas cosas. Esta es la actitud de Cristo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que imitar, pero cuando estos fariseos vinieron y lo llevaron allá a la cúspide de aquella montaña, él después se lo pasó, de encima de ellos pasó y de lejos y se siguió caminando. No era el momento todavía. Ese no era el momento para él morir. Él ya sabía cómo él iba a morir, ¿verdad? Estar discutiendo con gentes a veces un poco inmaduras, eso quita energía. Y muchas veces uno, por querer estar defendiéndose para
salvar su punto de vista y que uno tiene la razón, pierde energía. Deja que Dios te defienda. Madura en ese aspecto. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando. Dios dice, yo peleo tu caso. Pero el ignorante lo que quiere hacer es demostrarte a ti que tiene la razón. Ni tú, ni yo, ni él, ni nosotros tenemos ninguna razón. Porque Dios es el que pelea nuestros casos. Ahí es donde se ve a quién Dios está defendiendo si nosotros nos humillamos delante del Señor. Eso es madurez, perdonar es madurez. No podemos expandir nuestras madurez, nuestro entendimiento, sabiduría. No se puede expandir si no hay perdón. Tenemos que perdonar y liberar a nuestros oponentes. No se va a abrir el cielo en crecimiento en mi vida si yo no perdono. El perdón trae liberación, se abren los caminos, es un beneficio tremendo. Y ya, deja a tu oponente ahí, que Dios trate con esa persona, pero no le deseamos la muerte, ¿verdad? Deseamos que crezca, que madure, que Dios lo saque, así como nos saca a nosotros. Pero entonces, Cristo hizo todas estas cosas. De su actitud y de su testimonio, nosotros podemos aprender cómo nosotros podemos crecer, porque tenemos que crecer a su estatura, es un privilegio. Qué tremendo privilegio lo que dice Efesios 4:13, crecer a la estatura de un varón perfecto, de la plenitud de Cristo. Dios, ¿verdad? No me está comparando. Dios no me está comparando con un apóstol, con nadie. No, Dios quiere que mi crecimiento sea el nivel de Cristo. Eso es maravilloso, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los que tenemos que crecer primero. Si queremos crecimiento en la iglesia, yo tengo que crecer primero. ¿Cómo yo voy a imponer, o no imponer, no es la palabra correcta? ¿Cómo yo voy a animar al pueblo a que crezca? Sí, que Dios me libre, que yo sea una matita. Y entonces yo estoy dándole palabra al pueblo para que crezca, y ellos sí, es una finca de maíz, de lote, verdecito, y yo seca. No se puede, ¿verdad? Entonces, el crecimiento personal es bien importante y lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 1, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel estaba siendo maltratado en Egipto, estaba siendo oprimido y con cargos, no solamente trabajos de sol a sol, ladrillos, y un pueblo que se extendía, se expandía, se multiplicaba, ¿verdad? Y que ese juez, ese faraón que no conocía a José porque el otro ya había muerto, él impuso leyes para detener el crecimiento. Cuando tú estás en esa etapa de crecimiento, el enemigo va a venir y va a querer estorbar, porque al enemigo no le gusta la multiplicación. Y este gobernador, este faraón, vino y puso leyes que a las mujeres hebreas los niños varones cuando nacieran fueran muertos y todo eso, ¿verdad? Entonces, este pueblo, quiere decir, cuando hay opresión, hay expansión. Cuando te oprimen, tienes que aprovechar a que las células se expandan en tu vida, se hagan grandes en tu vida. No hay crecimiento genuino sin opresión. Y este pueblo, ¿verdad? De Israel, que estaba siendo cautivo, esclavizado allá en Egipto, sufrió todo esto. Pero mientras más lo oprimían, más se expandían. Entonces,
Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Mientras más nos oprimen, porque se van a levantar muchos, más expándete, más métete más con Dios para que te amplíe la visión. Porque la opresión significa que va a haber expansión primeramente aquí, en los planos, en los diseños de Dios, antes de ponerlos por práctica en la iglesia. Dios te empieza a ampliar el mapa, te empieza a ampliar los proyectos de tu vida, de tu ministerio. Es en el medio del dolor, del llanto, del quebranto, que Dios hace estas cosas. No hay otro medio. Y si alguien más tiene otro medio, yo creo que no tiene fundamento. En el crecimiento tenemos que tener fundamento, porque si no la casa se cae. Y el fundamento es eso de que tú buscas a Dios en medio del dolor. Es ahí que se va escarbando para abajo, para que esa casa que estás construyendo, ese ministerio, esté en pie en los momentos difíciles. ¿Cuántas obras se caen? Hay muchas obras que se van a caer y perdón por las malas noticias, pero Dios me lo ha dicho, que se van a caer porque no tienen fundamento. Son impresionantes. Y la gente que no tiene discernimiento en las redes sociales andan atrás de estos ministerios que no fueron llamados, porque no pasaron un sufrimiento. El sufrimiento es tu máster, es tu maestría en la vida. La vida te golpea, te da sabiduría, te da entendimiento, te da discernimiento, sabes por dónde caminar, sabes por dónde no caminar, sabes qué decir, sabes qué no decir. La vida te enseña, ese es el instrumento que Dios utiliza para que tenga fundamento. Y tu ministerio en el tiempo del mal esté de pie. Muchos en este tiempo van a caer. Que Dios tenga misericordia de mí y de ellos. Porque hay que buscar fundamento en Cristo, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y entonces, en el crecimiento personal, conforme lo habla en Hechos, capítulo 5, ¿verdad? Hechos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 12, que nos está hablando a nosotros otra vez. Cómo nosotros tenemos que crecer. No se trata de los demás, es de nosotros mismos. De nosotros depende el crecimiento en la familia, en la iglesia, en el ministerio. Es de nosotros. Es de nosotros, es de nuestros devocionales en la familia, de lo que compartimos con la familia, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que ya muchos tenían que ser maestros. Muchos que tienen muchos años sentados, muchos que están activos a su propia manera, pero no es a la manera que Dios los llamó, porque no buscaron las directrices de Dios, no viven sometidos bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenían que ser ya maestros, pero ellos no permitieron que Dios les enseñara, no permitieron que la vida los golpeara. Siempre han estado en la defensiva. Gente que está a la defensiva siempre no crece. Uno tiene que humillarse delante de Dios, brotar sus lágrimas y dejar las causas delante de Dios, amados hermanos. Esta clase de gente que no quiere crecer, que tenía que ser ya maestro, son gentes que Dios te dice no sigas gastando tus perlas en ellos. Te las pisotean porque te echan la culpa a ti. Les caes mal. Mire, yo he visto cosas en esta vida que, ¿verdad? Particularmente la gloria es de Dios. Dios me enseña. Y por querer traer una advertencia, tú sales pero pisoteado. Allí dice que los cerdos pisotean tu sabiduría. Entonces es un gasto de energía. Es decir, tienes que buscar terrenos fértiles donde depositar tu conocimiento y tu energía, porque allí va a haber crecimiento. Pero en gente que están sentadas, que tenían que ser ya maestros, que están 30 años en una congregación y todo les es malo lo que
tú estás viendo que Dios te está diciendo que tienes que compartir, Dios los deja así. Son personas que vienen a ser una vasija hermosa, llenos de talentos, virtudes, hermosas vasijas, como adornos en una iglesia. Y ellos se conforman con eso. Nosotros no somos adornos de ninguna iglesia. Nosotros tenemos que movernos a donde el Espíritu nos diga y hacer lo que Dios nos instruya que hagamos. Pero aquí en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 12, dice que estas personas tienen necesidad que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ellos quieren siempre que le pasen pañitos tibios. Ellos quieren siempre que les dé la palabra suavecita, suavecita. Y la palabra de verdad golpea. No es que tú los quieres golpear, es porque la palabra de Dios golpea. Y Pedro le dijo a Cristo, Señor, ¿esta palabra es dura? Le dijo el Señor, bueno, si tú quieres irte, porque muchos se van cuando hay palabra dura. No solamente en el tiempo de Cristo, también ahora. Te insultan, te dicen que tú eres una mala persona y que no estamos buscando ser buena ni mala persona. Uno tiene que decir lo que Dios dice conforme el Espíritu de Dios nos guíe a decir. Pero aquellos discípulos se fueron mucha gente, porque era dura la palabra. Porque les gusta el pan ponzoñoso, pan con levadura. La levadura significa pecado. Y no quieren el pan duro. Ellos les gusta la lechita, calientita. No quieren manjar duro. ¿Verdad? Que Dios tenga misericordia. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, no crece. Dios quiere crecimiento. Un niño que tenga 1 año y ni gatea todavía ni camina, el pediatra se preocupa porque ese niño está desnutrido. Pero espiritualmente hablando, esta gente lee la palabra, pero están desnutridos porque no hay práctica. Porque la Biblia lo dice en el libro de Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿De qué sirve que yo tenga tanto conocimiento y tanta sabiduría y tantos versos en mi cabeza? Y si yo no los practico, entonces, ¿para dónde vamos, amados hermanos? Si esto es un compromiso con Dios y no con la gente. Uno tiene que vivir celosamente esta palabra de Dios con la inspiración del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Entonces, esta gente que no han experimentado un crecimiento son inexpertos en la palabra. Se pueden saber muchos versos, pero no saben la revelación de esa palabra. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que les gusta traer el significado de la palabra, cuando la palabra no se interpreta. La palabra es revelada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso muchos andan allí confundidos y haciendo tropezar a otros, amados hermanos. Tenemos que meternos con Dios, tenemos que hacer amigos del Espíritu Santo para que Él nos enseñe los misterios de la revelación de esta palabra. Esto no se interpreta. Pero ahí dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que quieren crecer, los que quieren expandir su mente. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, repita allí la palabra uso, hay que usarla. El uso tienen los sentidos ejercitados. El uso de la palabra hace ejercitar los sentidos. El uso de la palabra trae discernimiento. El uso y la práctica de la palabra te da sabiduría. Y en este caso está hablando, ¿verdad? En Hebreos capítulo 5, verso 14, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, quiere decir lo que aprenden no lo dejan allá engavetado, lo usan.
Aquí dice, para los que por el uso tienen los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el oír, el olfato, el sabor y el tacto. Son 5 sentidos. Aquí dice que el uso de esta palabra hace que los sentidos se activen, y eso es madurez. Eso es expansión. Eso es crecimiento. Eso es altura. Entonces tú puedes oler cosas cuando caminas. Tú puedes oler donde hay un espíritu de muerto, ahí reprender. Tú puedes oler un espíritu de pecado. Y yo he sentido todo eso. Personas que han pasado, cristianos a mi lado, y la peste es horrorosa. Y no es porque yo quiero saber los pecados de nadie, porque yo tengo los míos. Dios está bregando con mi vida. Pero esto es algo de una vivencia en Dios. Es algo que tú te metes con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y te enseña a que tus sentidos sean ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Dios quiere activar eso para cuando usted y yo ministremos a las vidas. Y se nos va a hacer más fácil con el respaldo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Para que podamos libertar almas para la gloria de Dios. Aleluya. Disculpen, amados, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando ya porque el teléfono se me está agotando y se me está apagando. Entonces, ya después que nosotros crezcamos, puede haber crecimiento, ¿verdad? Ya general. Tú ya sabes cómo tratar, cómo hablar, qué decir, qué abonos de la palabra, ¿no? Tú sabes que para que crezca una plantita uno usa abonos, ¿ok? Versículos de la palabra, para que ese semillero que tú tienes, que puede ser tu congregación, familia, tú ya sabes qué semillas vas a sembrar, qué les vas a dar, qué agua les vas a dar para que crezcan. Y el agua está en la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que se hace el crecimiento, la multiplicación, la expansión, la prosperidad espiritual, después con células, que ya le hemos hablado en otros segmentos, ¿verdad? Células en los hogares. Ya lo que es expandido aquí se expande en el ambiente físico, ¿verdad? Y no olvide Isaías capítulo 54, ¿verdad? Donde Dios está hablando, ¿verdad? Antes que se nos apague ese celular bendito. Isaías 54 dice, ¿verdad? Que tú eres que estéril, que te regocijes, porque Dios te va a dar muchos hijos, mucho fruto, ¿verdad? Porque has aprendido cómo mentalmente, espiritualmente te has dejado que crecer, madurar en Cristo Jesús. Dios te dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus puertas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. No temas. Usted lo puede leer en Isaías 54:1, verso 1, verso 2 y verso 3. Después que Dios nos extienda la mente y la visión, viene la extensión física. Eso viene ya, ¿verdad? Para este año nuevo, para muchos hermanos que se han permitido que Dios y los procesos de la vida los hagan crecer, los hagan madurar. Que sigas echando buen fruto para la gloria y la honra de Dios. Bendiciones.